tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025 más que nunca, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chav, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Hoy tenemos en el comienzo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio una gran noticia. Después de 10 años... después de casi una década, se presenta una nueva película de Milagros Mumenthaler. Es Las Corrientes. Y ella está aquí en nuestros estudios compartiendo con nosotros el anticipo de esta muy interesante producción que en pocos días más va a estar compitiendo en el Festival de Toronto e iniciando de esa manera una recorrida por festivales, porque después va a estar también en San Sebastián. Bienvenida a Milagros, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué vamos a ir al comienzo de la historia, ¿no? ¿En qué momento iniciaste este proyecto y cómo fue convirtiéndose hasta llegar ahora a la película que vas a presentar en pocos días? Mira, la primera vez que hablé de este proyecto fue cuando estaba con mi última película. No sé si son 9 o 10 años, me estoy enterando ahora de que hace tanto tiempo que nunca había hecho el cálculo. Fue cuando presentábamos La idea de un lago en Locarno. Uh-huh. Y ahí estábamos con Rosario Blefari y con Rosa y les comenté de esta idea, de esta película. Uh-huh. Ahí fue como la primera vez que lo hablé, o sea que ya venía pensando, digamos, uh-huh, un poco en eso. Y sí, diría que nace un poco ahí, bueno, y a partir de ahí obviamente es como una búsqueda, siempre una película, la escritura lleva muchísimo tiempo, a mí me lleva muchísimo tiempo. Y después, bueno, todo lleva su tiempo en el cine, ¿no? Uh-huh, desde, uh-huh, obviamente desde terminar un guión hasta después también, bueno, conseguir fondos para producirlo, todo lo que conlleva la preproducción, bueno,
todo es un camino Ujú. largo. En esta Ujú. película estuvimos editando, diría, en un periodo de 1 año, con obviamente pausas. Pero bueno, fue como un camino lento, Ujú. arduo, pero bueno, contenta de, de haber terminado, que terminé la semana pasada. Así que contenta de haber terminado y bueno, y ahora, bueno, a ver qué pasa. Ya es como que uno, a partir de ahora es como no puede hacer más nada y es, Claro. a ver, Acompañarlo. acompañarla, Claro, defenderla, claro, si hay que claro. defenderla. Pero sí, acompañarla y contentos un poco de eso, de estrenar en Toronto, San Sebastián, después vamos a Nueva York, al festival y otros festivales. Pero bueno, por ahora estamos Ujú, contentos ujú. con ese inicio de recorrido. ¿Y de qué trata Las Corrientes? Lo que puedas anticiparnos, ¿no? Porque, Ujú. bueno, todavía queda un tiempo para que podamos verlo aquí en Argentina, digamos, fuera del circuito de festivales. Sí, sí, tampoco tanto. Está previsto un posible estreno más para noviembre y por ahí algún preestreno antes, Ujú, así que nada, tampoco ujú, falta tanto. Pero bueno, Las Corrientes es la historia de una mujer que se llama Lina, que está de viaje por trabajo. Y ahí, de forma un poco inesperada, eh, sucede un evento que ella provoca, trágico, y que a partir de ahí es como un hecho que cambia su perspectiva o se replantea un poco, diría, dónde está parada, ¿no? Dónde está parada su, con su pasado, pero también mirando al futuro, ujú. eh, traumas que quedaron ahí, por ahí sin resolver, y también cuestionándose, ¿no? ¿Cuál es la vida que uno eligió? ¿Cuál es la Ujú. vida? Uno está plantado de repente a cierta edad donde parecería que cumplió con varias casillas, digamos, trabajo, Sí. salud, una hija, un marido estupendo, Ajá, ajá. digamos, como, y sin embargo, esa ecuación algo No cierra. no cierra. Ajá. Bien. Entonces es un poco, la película plantea un poco ir con el personaje y recorrer con ella eh, qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Acompañarla en este proceso. claro. Bueno, en tus películas anteriores, Abrir puertas y ventanas y La idea de un lago, un tema en común, diría, era la ausencia en la familia, ¿no? Ujú. En esta nueva película ese tema vuelve de alguna manera, está presente. No, diría que no vuelve de forma tan contundente. Em, no, no, diría que no. Ese Ujú, tema no vuelve. ujú, 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 Em, pero sí, sí hay algo un poco que por ahí voy un poquito, no sé si más allá, pero por ahí de forma un poco distinta, ¿no? En eh, cómo uno bucea en el interior de las personas, ujú. ¿no? Y cómo eso se representa en imágenes, eh, sin recurrir por ahí a una voz en off, pero sino, Ajá. bueno, cómo se representa esos pensamientos, para Ujú, dónde va la cabeza de uno, ¿no? ujú, ujú. Eh, Eso sí, está, diría, de forma más directa, aunque en
en La idea de un lago estaba también de forma bastante contundente, ¿no? Cuando uno trabajaba en la memoria. Sí. Y como también estaba. Así que diría que ese tema sí está. ¿Y cuáles son para vos los puntos en común en tu obra? O aquello que deliberada o no deliberadamente tocas, abordás. A mí me parece que un punto es las mujeres, ¿no? Las protagonistas son mujeres. ¿Te interesa particularmente el cine sobre las mujeres, las Sí. historias sobre mujeres? No sé si me interesa, se da así, digamos. Son como... Sí, se dan, no sé. Se dan porque, bueno, siento que uno es de donde cuenta, ¿no? Y hay una mirada de cómo uno pone el ojo en la realidad, cómo uno mira, qué es lo que uno observa. Entonces se me hizo hasta ahora siempre más, no sé, más fácil y también más... ¿cómo se diría? Sí, más natural. Más natural. Ajá. Sí. Ponerme en la piel de una mujer. Sí. Pero no es algo que busco sí o sí o que lo piense como algo de personajes mujeres. Es como que se da. En mi casa somos igual muchas mujeres, digamos. Somos 3 hermanas, hay un hermano. Digamos, se da como que siempre hubo algo, 3 hermanas muy seguidas. Entonces había algo muy natural del universo femenino, ¿no? Y también como que me es muy fácil empatizar también con las mujeres. Claro. Aquello que conocemos más, ¿no? Sí. Las mujeres sobre las mujeres. Digo, el cine hecho por mujeres que cuentan a las mujeres, ¿no? Sí. Ahora, en Las Corrientes, bueno, recién decías que hay un tema con la memoria también, ¿no? Sí, no sé si sería la memoria, pero me parece que tiene más que ver por ahí con el lugar de pertenencia, ¿no? Donde hay que este personaje se mueve en un lugar que no le pertenece, en todo caso no es su lugar de pertenencia, de crianza. Entonces hay algo allí muy fuerte en cuanto a la identidad de uno, ¿no? Y es difícil moverse en un ambiente cuando uno está con otro talle de zapatos, digamos. Claro. Entonces eso hace que uno tambalee un poco en la vida, digamos, ¿no? Como que está... Sí, estás siempre como fuera de cuadro, ¿no? de... en algunas cosas. Bueno, lo distinto siempre asusta un poco. Entonces hay algo... Ahora, bueno, sí, obviamente sin ningún ánimo de entrar en los terrenos más personales o íntimos, pero digo, vos tenés una historia también repartida entre 2 países, ¿no? Sí. Vivís en Argentina, pero bueno, hace un ratito comentábamos fuera de aire que muchos creemos que no estás en Argentina habitualmente y sin embargo es todo lo contrario. Sí, desde hace 30 años que vivo acá. Ajá. Bueno, y tu película transcurre entre Suiza y Argentina. Entre Suiza y Las Argentina, Corrientes. sí, igual es más Argentina. Empieza en Suiza, porque bueno, se me vino una imagen, mi familia, gran parte de mi familia vive en Suiza y Ginebra no deja de ser una ciudad a la que vuelvo, donde me crié un montón de años. Y bueno, y en realidad ahí fue como un punto de partida, ¿no? Tener como una imagen. Ajá. Y esta extrañeza de la que hablabas recién, ¿no? De que uno no termina
Digo, ¿tiene que ver con eso también, con estos años vividos en Suiza? Sí, no tanto. Diría que es más el tema de la pertenencia, tiene más que ver por ahí con, nada, con una inquietud en general de las personas, ¿no? Digamos, cuando hablamos desde lo más íntimo a también lo más amplio, digamos, cuando, no sé mucho cómo explicarlo, pero Sí, desde lo colectivo. desde lo colectivo, desde qué pasan cuando o viene gente de afuera a tu país o cuando uno va a otro país, como que hay algo donde siempre uno se mueve de forma mucho más cómodo en lugar conocido. Entonces hay algo de lo distinto, de lo diferente, que a veces por ahí, no sé, puede asustar o por ahí, pero bueno, desde el lugar como más íntimo, siempre como me parece que es como que es un personaje que nace de una imagen como muy puntual, ¿no? De un hecho. Y a partir de ahí fue, bueno, ¿quién es esta mujer? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa para que suceda algo así? ¿De dónde viene? ¿Hay un componente político también en tu obra? Digo, no en el sentido de bajar línea, ¿no? Política, sino sí. de retratar determinados estados relacionados con momentos políticos o sociales. No, diría que no. Abrir puertas y ventanas se asoció, Sí. sobre todo por ahí gente de afuera, Sí. como a la dictadura militar. Sí. Pero no era para mí yo no pensé en eso cuando escribí la película. No fue como un elemento que yo tuviese en cuenta. Claro, digamos. era algo que venía con la historia. Después, Sí. bueno, si había gente que tenía ganas de hacer esa asociación por la historia que tiene el país, etcétera, bueno, ¿por Sí, qué ya. no, digamos? Pero Sí. bueno, yo no escribí, no pensé esa historia en ese sentido, digamos. Obviamente el idea de un lago está mucho más claro y, Sí. y sí, digamos, pero también era desde pero por ahí era desde un lugar más, siempre como más desde un lado como más íntimo y más personal y más qué pasa con ese, qué le pasa a una persona con ese historial, ¿no? Cómo se planta hoy en la vida, ¿no? Entonces, sí creo que hay algo donde uno no puede negar, por ahí cuando trabaja personajes o que a mí me interesa, es cómo se va como colando su pasado, de dónde viene esa persona. Claro. Y cómo afecta su presente o su persona o cómo fue alimentando lo que es, digamos. Ahora, ¿cómo, bueno, en principio, quién es ella en Las Corrientes, esta mujer? ¿Quién la interpreta? Es Isabel M. González Solá. Ajá. Es una actriz, es mendocina, pero vive en París, en realidad desde que tiene 19 años. Y bueno, nosotros en un momento cuando estábamos como buscando a la actriz, en un momento se nos ocurrió que podía ser como alguien que vive afuera. Nos pareció que le podía traer al personaje algo un poco distinto, algo un poquito misterioso, diría, algo
Claro, más relacionado con las características de ese personaje. Claro, ¿no? nos parece, es como muy el casting y por qué uno va tomando decisiones tiene razones y por otro lado es muy caprichoso. No sé, Claro, claro, me imagino que sí. Y para este personaje sí se quería como por ahí un personaje un poquito más misterioso y nos parecía que alguien que viene por ahí de afuera y que le aporta como algo un poco distinto, digamos. Por ahí no tan anclado a la Argentina, digamos, Sí, a la argentinidad. A la argentinidad, claro. Pero es difícil explicar por qué llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero bueno, son como cosas finitas que uno va hablando, pensando. Ajá. Y bueno, y empezamos a mirar, bueno, qué actrices argentinas están viviendo afuera. Entonces, bueno, estuvimos mirando un poco en España, Italia, Francia, y apareció ella, Ajá. Isabel. Y dijiste es esta. Claro. Sí, justo viajaba acá a Argentina y vino y justo estaba acá, así que vino a hacer el casting y a mí me pareció interesante. Y después también me parece lo que está, a veces me gusta también trabajar con una actriz por ahí que no es tan conocida. Sí. Tiene también, primero porque se la descubre, pero también tienen menos, por ahí, no diría menos trabajo porque Isabel trabaja un montón en Francia, no para de trabajar haciendo de todo, como actriz, digamos. Pero igual igual tuvo mucho tiempo para ensayar, como una actriz por ahí que trabaja, tiene como una agenda que trabaja por ahí más tele, cine, tiene como agendas más apretadas. Sí. Y a mí me gusta mucho ensayar mucho con los actores. Antes del rodaje. Antes del rodaje. Ajá. Bien. Entonces estuvimos meses ensayando y es un proceso que disfruto un montón y me gusta. Lo disfruto, me gusta y me gusta llegar también al set con esa seguridad de que el personaje está. Porque un rodaje hoy por hoy es imposible empezar a ensayar en el set. Claro. Sí. No hay mucho espacio para la experimentación, ¿no? No. En ese sentido, digo. No. Ahora, digamos, depende que obviamente todos los métodos son válidos. Es como yo me siento cómoda. Claro. Para trabajar y bueno, y siento que para mis películas, cuando es una película donde hay un personaje que está de principio a fin de la película en casi todos los planos, bueno, nada. Claro, sí, tiene que estar muy ajustado todo. Sí. Claro. Sí, bueno, como vos decís, ¿no? Son formas de trabajo. Ahora, ¿estás ciertos abierta? Guiones piden también ciertas formas. Ajá. Yo no estoy abierta a la improvisación, para nada. Eso te iba a preguntar. No. Si algo ocurre en el rodaje y no te apartás tanto de... No, para nada. Ajá. Bien, no, perdón que lo pregunte así, pero está bien. Digo, la gente también le interesa saber cómo trabaja una creadora, ¿no? Como vos, los procesos creativos, digo. Ahora, no, porque es como que son guiones como muy... Sí, muy al detalle. Sí. Muy al detalle, entonces hay un trabajo por ahí obviamente por ahí buscando las escenas, digamos, que a veces también es un proceso que se hace antes, en realidad. En el momento que uno está ensayando, en realidad uno busca ahí las escenas, que por ahí si alguien tiene 3 meses para filmar, lo busca en el set, digamos. Claro. Pero bueno, teniendo... Ahora, ¿en cuánto tiempo filmaste? Filmamos en Las Corrientes. 7 semanas y 2 días. Bueno, es un muy buen también
Me sacaron. promedio, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente con el cine Sí. argentino, ¿no? Donde se acortaron terriblemente los tiempos de rodaje y bueno, esto muchas veces se Sí, nota, ¿no? bueno, era una película que tenía como varias locaciones. Pero recién dijiste, me acortaron igual. Me acortaron. Rosa Martínez Rivero tiene... No, fue muy difícil porque Ah. en realidad nosotros ya teníamos todo planificado para rodar y bueno, y llegó Milei con su 200, 300% de inflación de repente de diciembre a enero y se fue al demonio en los presupuestos. Entonces sí fue un periodo muy difícil de decir filmamos o no filmamos, postergamos. Pero Claro. fue realmente charlado, filmamos o postergamos. Y se decidió y decidimos filmar. Ujú. Pero bueno, sí, hoy por hoy es como toda la los ensayos, todas las charlas con el director de arte, con el director de... Todo es hermoso. Cuando empieza. Hasta que llega el momento, claro. Ahí bueno, es más difícil porque Mm. uno está remando contra corriente Sí. y tenés que saber muy bien a dónde querés ir. Claro. Si no es muy difícil, si no lo tenés muy Bueno, claro. justamente te iba a preguntar, en esta coyuntura de Argentina, ¿cómo vivís la posibilidad de un estreno? Porque eso también es otro temita, ¿no? En este momento. Sí, es un tema, seguro. Es difícil, un poco frustrante, debo decir. Siento que estoy vieja además para, digamos, No, como estás para exagerando. pensar, no sé, qué otra, como siento me falta un, Ajá, no sé, ajá. como el esquema un poco, siento, pero no sé, ya a mí ya hubo una gran diferencia, digamos, que es como siento que filmo poco. Filmo cada tantos años, como verás, la última película fue hace 9 años, por lo que dijeron por ahí. Sí. La anterior hacía mucho también. Entonces es como que cada estreno ya la situación cambia. Es muy distinta. Es muy distinta a la hora de filmar y es muy distinta también a la hora del estreno. Entonces son como saltos que uno va viendo y al filmar tampoco, claro, se hace como, ¿qué pasó Claro. en todos estos años? Sí, y cómo cambió también la forma, ¿no? Cambia mucho de producir, de exhibir. Cambia mucho y bueno, y uno, nada, intenta como... No, todavía no sé si hice el intento, pero bueno, vamos, sí, no sé bien, todavía la distribución se verá, es muy... ¿Por qué algo funciona? ¿Por qué no? A veces tampoco es tan claro, Sí, a veces... Bueno, nunca fue claro, me parece a mí, pero en este momento... es aún más poco claro, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar con una película? ¿Qué podemos hacer con una película? Pero bueno, por lo pronto Las Corrientes inicia ahora una carrera internacional con esta premier mundial en Toronto, después en San Sebastián, y bueno, iremos viendo. Milagros Momentaler, muchísimas gracias por acompañarnos y un placer. Anticipo de Las Corrientes. Bueno, gracias por permitirme este espacio. Estamos abiertos a eso. Bueno. Y ya volveremos también sobre la película y bueno, quizás nos veamos en San Sebastián. Todavía no lo sé. Bueno, ojalá. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Que ni siquiera
era mis más remotos sueños, imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, esto es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. Cecilia Kahn viene de levantar el trofeo a la mejor dirección emergente del Festival de Locarno por su tercer largometraje, Hijo Mayor. Es un drama que retrata el viaje migratorio de una familia coreana a la Argentina en busca de una vida mejor. Estamos con Cecilia Kahn, recién regresada del Festival de Locarno, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto tener esta posibilidad de charlar con vos. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por siempre recibirnos y siempre acompañarnos. La verdad que muy contenta, aterrizando en todos los sentidos todavía. Claro. Procesando, porque la verdad que sí, fue todo muy loco, muy intenso, muy inesperado y mucha alegría también, obviamente, pero bueno, contenta. Bueno, bienvenida entonces. Hijo Mayor es tu tercer largometraje, pero es tu primera ficción, después de 2 documentales, ¿no? Como Mi último fracaso y Partió de mí un barco llevándome. ¿Cómo tomaste la decisión de cambiar a ese registro? Yo creo, bueno, ya me hicieron esta pregunta y creo que la razón por la cual elegí la ficción es que justamente es un tema tan personal, porque es la historia de mi familia, y al ser tan personal ya se vuelve como en una narrativa propia, ¿no? Es como que es mi historia, y siempre pensar que, bueno, es una historia, es como un cuento que uno quiere crear, ¿no? Y de qué mejor forma que hacerlo que con la ficción, básicamente, ¿no? Como para contar esa historia que me fue narrada, que es eso, es una película que está basada en los recuerdos de mi papá, sus vivencias, de cómo fue cuando llegó a Latinoamérica por primera vez. Entonces, esos recuerdos que yo escuchaba desde chica siempre como se me impregnaron, viste, en la memoria y en la retina, y un poco a través de eso es contar este cuento. Y al mismo tiempo siento que Sí, no, perdón, sí, ¿qué ibas a decir? No, y que al mismo tiempo siento que me gustaba la idea de hacer como una película, eso, una historia que si bien sale de algo muy personal, ojalá que pueda ser una película donde muchas personas, eso, ¿no? Inmigrantes o hijos de inmigrantes, personas como yo, puedan sentirse identificados, ¿no? Es una historia sobre. Y a todo esto, bueno, ¿qué cuenta de lo que puedas anticiparnos, Hijo Mayor? Mira, Hijo Mayor, no quiero hacer muchos spoilers, pero es un poco lo que contaba. Es la historia de un hombre coreano que decide dejar su vida y venir a la Argentina. Y es un poco seguir ese viaje. Y ese viaje inicia en realidad en un presente como lejano, que es el presente de Lila, que es una de las protagonistas, que es su hija, que empieza a conocer, que se va de viaje de pesca con el padre y sus amigos coreanos, y lo empieza a ver con otros ojos, y a partir de eso se empieza a hacer estas preguntas, ¿no? De cómo fue su vida cuando era más joven. Así que ese es eso, viaje sentimental de este hombre coreano y su familia,
que deciden venirse a la Argentina y bueno, cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de Sí, de ese tomar cambio, otra vida? claro, claro, Exacto. claro, de ese cambio de vida, ¿no? Y de rumbo, digamos. Ahora, ¿y cómo atravesaste la experiencia de dirigir actores y con un guión? Porque venís de dos documentales muy interesantes, muy poderosos, y bueno, pero esto es otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Totalmente, es otra cosa. La verdad que igual la pasé muy bien, porque si bien es otra cosa, porque tenía que trabajar con actores, también trabajé con muchos no actores, que son básicamente muchas personas que son parte de la colectividad, porque bueno, es una película sobre la colectividad coreana acá en Argentina, entonces sí o sí necesitaba que los personajes sean. Me importaba más que puedan ser personas que encarnen y que conozcan en la piel lo que es ser migrante, ¿no? Eh, Más que otra cosa. Entonces, el casting fue un casting bastante complejo porque junta eso, ¿no? Actores profesionales con no actores, que personas de la comunidad coreana. Y la verdad que fue todo un aprendizaje para mí y tuve una experiencia muy hermosa y que en realidad yo, es eso, ¿viste? Estoy muy agradecida porque todo esto fue gracias a colaboraciones, o sea, todas las personas que trabajaron en esta película en especial, eh, y especialmente hablando de los actores, de todo el cast, quien tuvieron una entrega como muy, sí, demasiado generosa, ¿viste? Como muy, o sea, muy. Bueno, a mí me Lo dicen todo. parece que teniendo en cuenta, obviamente no vi Hijo Mayor, pero la veremos pronto. Pero teniendo en cuenta tus anteriores películas, supongo que tenés un poder de convencimiento muy fuerte, porque en las anteriores películas también trabajaban compatriotas tuyos, gente, personas de la comunidad coreana, muchas, y todas de una manera muy profesional y muy entregada, ¿no? Así que, bueno, ahí hay otro mérito, Cecilia. Ay, gracias. Sí, sí, yo justamente creo que eso, el trabajo del director o de la directora es eso, es saber convencer a la gente. Claro, claro, Es eso. claro. Pero Casi no, una no, igual. productora. No, no, que en este proyecto en especial tuve bueno, en todos los proyectos, pero bueno, en este en especial más que nada por la situación en la que estamos, Mm, trabajé con Juan Pampilar, el productor, con Tarea Fina y que hablando de eso, ¿no? Hablando de generosidad, hablando de poner el cuerpo, o sea, nosotros, imagínate que estábamos filmando el año pasado en noviembre, mm. las últimas semanas de rodaje y era una locura, o sea, fue como un salto al vacío realmente poder hacer esta película, así que estoy muy agradecida así con todo el mundo, la verdad. Ahora, tus películas, bueno, pivotean, si cabe la palabra, entre dos sociedades, ¿no? En la integración y la interacción entre dos sociedades, la coreana y la argentina. ¿Esto te interesa en particular o tenés otros temas, otras inquietudes o justamente este tema central de tus películas te permite abordar otros temas? Bueno, eso es interesante porque yo creo que tiene que ver con eso. Es lo que vos decís, Julia, abordar este tema de esta dualidad cultural o de ser argentinos y coreanos, o argentinos o latinoamericanos y Mm, coreanos, porque por ejemplo en Hijo Mayor no, la historia no sucede solamente en Argentina, sino que también en Paraguay. Eh, yo creo que lo que me interesa obviamente son como las relaciones humanas y más que nada también me interesa eso, ¿no? Como cómo se construyen cómo nos construimos, ¿no? Cómo construimos nuestras propias identidades que pueden ser tan diversas, pueden ser tan múltiples,
y esas construcciones a veces se dan a través de la mirada del otro, o cómo uno es afectado por esa mirada, ¿viste? Una Ujú. mirada que puede ser muy iluminadora o muy oscura al mismo tiempo. Entonces son esas contradicciones las que me interesan, ¿no? También obviamente, inevitablemente, por ser quien soy y de dónde vengo, también siempre termino pensando más como en eso, ¿no? En la cuestión más de, quizás como más de género. En esta película, para mí es re gracioso porque es una película que es sobre mi papá, pero yo siento que los personajes más fuertes son las mujeres, ¿viste? Entonces hay algo también Claro. que me interesa. Eh, sí, como explorar también, ¿no? Eso, cómo nos representamos también, o la posibilidad de Sí, representarnos como mujeres también. Eso sí, es sí. un poco un tema que me interesa, o sea, que me obsesiona, ¿no? Pero porque también yo soy quien soy a través de todos esos elementos Ujú. y yo siento que un poco hacer películas es una forma de entenderse uno mismo, ¿no? Y así entender el mundo, ¿no? Entonces es como Bueno, justamente esto que interesante. decís de las mujeres, la presencia de las mujeres en tus historias es muy fuerte, porque Mm, en los documentales también las mujeres son protagonistas, mm, ¿no? Fundamentales, mm, que llevan la historia. total. Así que ahí hay una hay una cuestión de perspectiva de género, diría yo, que la buscás, aparece, te la planteás a la hora de filmar o de decidir encarar una historia. Mm, no, no, creo que es algo, yo creo que es una cuestión que es más inherente a mí porque soy mujer, Mm, básicamente. O sea, ujú, entonces, no es algo que me lo planteo a priori. De hecho, es algo que está, eso, ¿no? Son conceptos que yo misma fui aprendiendo con el tiempo y más en estos últimos años. eh, eh, y muy agradecida, ¿no? Que los tiempos también cambiaron y y uno puede mm. cambiar con eso también y aprender y crecer. Pero eh, no, a la hora de ponerme a pensar un proyecto, una historia, no es que lo, no es que lo planteo como no lo planteo desde ese lente como si fuera una obligación, sino que es algo ya inherente a mí por las cuestiones que me afectan a mí, porque soy mujer y me Ujú. interesa justamente poder poner luz sobre esa cuestión, ¿no? Y es eso, hay tan poca visibilización, hay tan poca Sí, eh, representación, ¿no? De las mujeres. representación Sí, totalmente, sí, sí. sí, sí, Eh, sí. y es eso, ¿viste? Hay algo, por ejemplo, es un comentario que a mí siempre me molestó de tipo, no sé, una película que dirige una mujer, te pueden decir, ay, qué mirada más femenina, como Mm. algo positivo, ¿no? La crítica en Sí, general es heteronormativa, masculina. sí, eh, y nunca se plantearía ninguna película de un hombre como una mirada masculina, sí, ¿viste? sí, Entonces es sí, tal como, cual. Sí, eh, sí, 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 esas- sí. sí, son esas complejidades que ojalá justamente dejen de existir, ¿no? En el futuro, pero bueno, para eso, para eso tenemos que también entrar nosotras a nosotras mismas y eh, Relatarnos poder, y mostrarnos, exacto, ¿no? Con lo bueno y lo exactamente, malo también. Bueno, exactamente, con lo bueno. el- al recibir el premio a Mejor Directora Emergente en Locarno, volviste al escenario muy entusiasmada, muy emocionada y dijiste, aguante el cine argentino. ¿Qué ves hoy en el cine argentino, Cecilia? Mira, como te contaba Julia, es una situación muy compleja, muy difícil realmente. Eh, realmente es por eso que es muy importante que, por ejemplo, con hijos mayores estemos teniendo eso, ¿no? Como un espacio, visibilidad a nivel internacional, Ujú. eh,
pasando por Locarno, ahora vamos a ir a San Sebastián también, o sea, como para que en el mundo también entender que eso, el cine argentino está y sigue vigente, y está funcionando y late todavía, ¿no? Pero acá justamente en nuestro país, siento que sí, siento que tanto el gobierno como las políticas públicas que están optando este gobierno no están yendo como en detrimento al Sí, desarrollo del cine argentino y la cultura y el arte en general, ¿no? sí. Y eso es algo que es muy, no sé, muy lamentable y que también preocupa, ¿no? Preocupa y da un poco de miedo hasta Ujú, incluso, ¿no? ujú, sí. Eh, Sí, y a sí, veces esta sensación, ¿no? De decir, bueno, cómo uno tiene esta visibilidad, esta presencia y este reconocimiento en el exterior y aquí mm, en su propio país está siendo vapuleado fuertemente, ¿no? Con todo lo que se hace, especialmente en el campo de la cultura. totalmente, Bueno, totalmente, sí. Cecilia, la verdad seguiría charlando mucho más, pero está esa frase, el tipo es tirano. Y bueno, El tiempo es tirano. pero de todas maneras no quería dejar pasar esta oportunidad de hablar con vos por este premio, felicitarte nuevamente y bueno, Muchísimas gracias. estaremos pendientes de todo lo que ocurra con Hijo Mayor, si la suerte nos acompaña a este equipo de aquí de GPS Audiovisual, nos veremos en San Sebastián y si no, igual seguiremos atentos a todo lo que ocurra porque esa es nuestra función. Te mando un abrazo enorme, Cecilia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo gigantesco, muchas gracias a ustedes, unos genios. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Gracias. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se va a llevar a cabo entre el 25 y el 30 de noviembre. Entre sus primeros anuncios hay uno muy especial que es que se incorpora FICER Forum, destinado a impulsar primeras y segundas películas y a fortalecer la coproducción audiovisual. Estamos con Nicolás Herzog, que además de ser o es director de cine, va a ser es el responsable de esta nueva área del FICER. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Gracias, Julia. ¿Cómo estás vos? Gracias por la Bien, presentación. aquí ¿Todo bien? batallando. Bueno, ¿qué es FICER Forum? No vamos a hablar de esa cosa, mejor hablemos de FICER Forum. ¿Qué Bueno, es? vos sabés que el Festival de Cine de Entre Ríos ya tiene 7 años. Es un espacio que venimos construyendo ya hace mucho tiempo junto con los realizadores de la provincia y siempre en un puente muy complejo con el gobierno de Entre Ríos y con las audiencias. Y el festival que viene creciendo año a año, este año se incorporan más días y más salas, siempre tuvo en paralelo su área de industria, Sí. Que siempre funcionó muy bien como un espacio donde los proyectos, sobre todo del NEA y la región centro, encontraban un lugar para encontrarse con sus productores, para tener instancias de desarrollo. Este año lo que me propusieron y un poco me pareció interesante es continuar un poco esa línea, pero sumando algunas cosas nuevas. Por ejemplo, este año va a haber reuniones de negocios entre los proyectos seleccionados y productores de todo el país, seguir dándole esta impronta federal que tiene el festival y además que sea un espacio de encuentro, como siempre, ¿no? Que podamos articular muy bien entre el festival, el área artística, el área de programación, con el área de industria, de desarrollo de proyectos en una época muy compleja, ¿no? Este año la idea es tener
invitados internacionales, darle fuerza a la coproducción también, tanto regional como a nivel provincial y a nivel internacional, siendo un poco que los países vecinos están en muchos casos en mejores condiciones que nosotros, también como para afrontar la coproducción. Y ese es un poco, ¿no? Un espacio de encuentro, fortaleciendo los proyectos entrerrianos y regionales, e intentar continuar un poco con la línea que venimos siguiendo en los últimos años. O sea que ese es el objetivo de FISER Forum. Sí, es un profundizar ese camino. Sí, totalmente. Tratar de que los proyectos encuentren un espacio de desarrollo, empezar a crecer. En muchos casos va a estar destinado este año a primeras y segundas películas. Esto sí es un poco nuevo, por lo general, viste que los foros internacionales y los festivales apuntan un poco a primeras y segundas películas. Este año era un poco la idea esa, que realizadores y realizadoras puedan acercarse y fortalecer sus proyectos, básicamente. ¿Quiénes pueden participar en FISER Forum y qué tienen que hacer para ingresar en este segmento del festival? El foro es un espacio abierto. Quien quiera acercarse al festival y al foro lo puede hacer, puede llegar con sus proyectos, vamos a ver una agenda de reuniones en las cuales quien tenga un proyecto en desarrollo se puede acercar a Paraná entre el 25 y el 28 de noviembre, y seguramente va a haber una convocatoria previa para generar agenda con productores, agentes de ventas, distribuidores, y obviamente la participación para todos, para las mesas que va a haber durante el foro también van a ser abiertas a todo público, pero a su vez va a haber una convocatoria específica en donde vamos a seleccionar 12 proyectos, como te contaba antes, de primeras y segundas películas, de aquellos directores y directoras de la región centro, o sea, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba por un lado, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa por otro. El FISER siempre un poco se convirtió en un espacio de, yo siempre digo, un foco regional, ¿no? Del norte argentino, del NEA argentino, un poco es continuar un poco esa línea. Esos proyectos van a tener una atención personalizada, vamos a generarle reuniones con productores, con distribuidores, con agentes, van a tener obviamente la posibilidad de ser invitados oficialmente por el festival para participar durante esos días, van a poder participar de pitching, van a acceder a la posibilidad de recibir premios, obviamente, tenemos premios en efectivo, va a haber una serie de premios alternativos de industria para incentivar un poco el desarrollo de los proyectos, pero después, digo, como sucede en la mayoría de los mercados del mundo y en los foros del mundo, cualquier realizador, productor que quiera acercarse al festival con su proyecto lo va a poder hacer y va a ser bienvenido. De hecho, vamos a incentivar eso. Bueno, ahora desde tu experiencia, estás en el FISER desde el minuto 1 sí, en el festival. Todas las áreas. ¿Cómo? Somos, viste, un equipo, viste que somos muy un equipo que va como... Sí, pero bueno, está bien. Aportando como puede, ¿no? Sí. Van rotando. De hecho, bueno, vos el año pasado, sí, abriste el festival con tu última película, pero antes también estuviste en la dirección del festival. En este caso, cuando surge la posibilidad de hacer FISER Forum, ¿qué fue lo que te planteaste vos como desafío personal, como objetivo para desarrollar este área? Bueno, lo que más me seduce un poco del espacio es que me parece que en las provincias hay todavía una fuente inagotable de posibilidades de desarrollo que permite que todos los que de alguna manera venimos trabajando hace mucho tiempo en la producción audiovisual, ya sea desde lo privado o generando puentes desde lo público, podamos tener espacios de encuentro y generación de lazos para que los proyectos puedan crecer, ¿no? Digo, como siempre me pasa a mí como director, como productor, que muchas veces es un proceso muy engorroso, digo, comenzar un proyecto, llevarlo adelante, encontrar un productor, trabajar en dupla, después ir en busca de financiación, de buscar la coproducción de los proyectos, encontrar plataformas que te sostengan. Digamos, son proyectos muy largos, muy engorrosos, que llevan mucho tiempo, mucho desgaste,
y bueno, y en los últimos años las provincias empezaron a gestarse de alguna manera sus propios institutos. Hay muchas provincias que ya tienen instituto, hay muchas provincias que ya tienen fomento, poco, mucho, más o menos lo empezaron a tener, instrumentos como el cash rebate, que empezaron a ser muy interesantes para la mayoría de las producciones. Y bueno, sabemos lo que está sucediendo en el instituto, es una foto. Probablemente en unos años tengo la esperanza que se actualice y se revitalice nuevamente el instituto, ojalá. Estoy tocando madera, y bueno, pero durante mientras tanto tenemos que seguir fortaleciéndonos a nivel regional, ¿no? A nivel federal. Es un país muy largo, muy ancho, muy complejo, con realidades muy distintas y muy disímiles y muy heterogéneo y muy interesante también, ¿no? Porque lo que está pasando en Entre Ríos, o lo que viene pasando en Entre Ríos hace 20 años, no es casualidad, porque también pasó en Córdoba, pasó en Santa Fe, en Misiones, son muchas las provincias que están surgiendo. Entonces un poco es eso, ¿no? Lo que probablemente yo no tuve cuando empecé a hacer cine, bueno, intentar que las nuevas generaciones la tengan un poco más fácil. Probablemente no la tengan fácil igual, pero bueno. Pero por lo menos ayudar, ¿no? Nosotros que ya estamos un poco más viejos, transmitirles un poco a los más jóvenes algún halo de esperanza en un momento muy oscuro y muy siniestro, muy cruel. Exactamente. Bueno, yo no diría más viejos, sino más experimentados. Menos jóvenes. Más experimentados. Ahora, bueno, justamente, ¿cómo evaluás estos 7 años del FICER? Para mí fueron geniales y vienen siendo un espacio que con sus complejidades, por supuesto, porque digo, si es complejo hacer películas, imagínate lo que es generar un evento de la magnitud de un festival de cine, ¿no? Y que funcione, y que tenga una identidad, como el FICER, que además tenga un espacio de industria y que además sea convocante, porque digo, muchas veces se ven festivales en todos lados, pero bueno, funcionan 1 o 2 ediciones, no se sostienen. Bueno, parece que si hay algo que pudimos lograr, digamos, en el trabajo, es sostenerlo en el tiempo, sostenerlo bien en el tiempo, o por lo menos dignamente. Solo tuvimos un año en el cual el festival no se hizo, que fue el 2020, el año de la pandemia, después se hizo todos los años. Y hoy es parte de la carta magna del fomento audiovisual de la provincia. O sea, el FICER es parte de la ley del cine, de la ley de fomento audiovisual, digamos. Entonces está de alguna manera, porque nunca obviamente nada es para siempre, pero sí de alguna manera lo tenemos garantizado por ley, ¿no? Claro. La continuidad del festival. Entonces eso es algo muy importante, digamos, que me parece que ahí tuvimos pillos al hacerlo de esa manera. Así que siempre en que poder mostrar nuestras películas y mostrar cine y buen cine y que ese cine tenga un espacio y genere un lindo evento en una ciudad hermosa, en una provincia muy linda, y que además funcione y que el público acompañe. Sí, el crecimiento. Las gestiones de gobierno acompañan, ¿no? Porque eso es muy difícil. Bueno, eso me parece que habla de distintos tipos de gestiones, ¿no? Porque digo, ha sobrevivido a distintos tipos de gestiones. Yo creo que ya es la tercera la tercera gestión de gobierno. Ahora el gran desafío es empezar a motorizar algo similar a una industria, ¿no? Un sector. Y para eso, bueno, se necesitan herramientas, se necesitan instrumentos que posibiliten el acceso al fomento. En las próximas semanas se va a lanzar seguramente el primer concurso de fomento, que esto medio que ya prontamente se va a anunciar. Y la idea es también durante el festival, en el área del foro, en el área de mercado, poder dar los ganadores de esa primera etapa de concurso. Así que bueno, pasito a pasito, de a poco, vamos como sumando experiencia. Sí. Es así, Julia, ¿no? Es como ir sí, pero es muy importante todo lo que viene pasando con el FICER, y esto que vos marcabas hace un momento
sobre todo en este momento de la Argentina, que desde el área pública o gubernamental de la provincia se respete, se valore y se colabore con el desarrollo del FICER y de la industria audiovisual entrerriana, es muy, muy importante. Nicolás Herzog, bueno, muchísimas gracias, pues siempre un gusto charlar con vos y con los amigos del FICER. Estaremos siguiendo atentamente todo lo que ocurra y bueno, aquí estamos para las novedades. Te mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias por el espacio que siempre le dan al festival. Y bueno, ahí nos encontraremos en noviembre. Eso espero. Te mando un abrazo muy grande y a todos los chicos de FICER. Bueno, ya con Nicolás Herzog nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en vivo, aquí a las 19 horas, en Radio Trend Topic. Y ya saben, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino. Hay mucho y muy bueno. Y en general todo pasa por este programa, por GPS Audiovisual Radio. No se vayan, que ya llega Mala Noche. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido. Bar cultural. Loyola 788. Villa Crespo. Llegó el momento que estabas esperando.